buenas tardes. A nombre del Grupo de Investigación en Prevención de la Violencia, del Grupo Multidisciplinario de Investigación en Prevención de la Violencia, les damos la bienvenida esta tarde y les agradecemos por acompañarnos en esta mesa. Van a conocer una de las investigaciones que tenemos en curso ahora y los resultados preliminares. Para dirigir la mesa hoy día, para moderar la mesa hoy día, nos acompaña el magíster Miguel Arrieta, a quien dejo en el uso de la palabra a partir de ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, hoy día vamos a presentar una investigación realizada por el Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que tiene como objetivo prevenir, intervenir e investigar sobre abuso y violencia contra niños, niñas, adolescentes y población en situación de vulnerabilidad en el nivel familiar, institucional, eclesiástico, público y virtual. En el 2022, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya firmó un convenio con la Asociación Guaira de Quispicanchi, Cusco, para que ésta y el instituto pudieran realizar un trabajo colaborativo en temas de formación, investigación y acompañamiento. Dentro del marco de este convenio, desde el instituto se diseñó un proyecto de investigación, acción participativa, para ser ejecutado con 18 jóvenes que participan de uno de los programas sociales de la Asociación Guaira. Jóvenes que fueron madres en su adolescencia y víctimas de violencias múltiples. Se trata de la investigación construyendo relaciones saludables a través del arte con madres adolescentes y jóvenes de Quispicanchi, Cusco, cuyo objetivo es comprender cómo participar de un espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte puede facilitar procesos de recuperación psicosocial en madres adolescentes y jóvenes sobrevivientes de situaciones de violencia. Esta investigación es una de las que el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Abuso y Violencia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya viene desarrollando en la actualidad. Con nosotros está presente Claudia Neira, licenciada en Psicología Clínica y en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también realizó estudios de maestría en Psicología Comunitaria. Cursó el programa avanzado en formación en metodología cualitativa, certificado por Cualitativa y el International Institute of Qualitative and Care de la Universidad de Illinois. También es psicoterapeuta, docente y consultora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de nuestra universidad y de organizaciones no gubernamentales que acompañan a sobrevivientes de violencia o delitos contra la dignidad humana. Se dedica a la investigación en temas de prevención y reparación de la violencia a través del arte. Gabriela Acosta, bachiller en Psicología por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, actualmente es asistente en el Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Violencia y Abuso de la Universidad. Cuenta con experiencia en el uso del arte como medio de intervención con niñas, niños y adolescentes. Ruth Nahuamel, psicóloga y responsable del acompañamiento psicoemocional a madres, adolescentes y jóvenes de la Asociación Guaira. Y con nosotros está Aide Merma, participante del programa Winasunchis, que en castellano significa Creceremos, de la Asociación Guaira. Es aficionada a la cocina y a la actuación. Vamos entonces a dar inicio a esta mesa donde se nos va a presentar esta investigación que realizó
el Instituto de Protección en asociación con Guaira. Vamos a darle la palabra ahora a Tania, que nos va a presentar, nos va a dar la contextualización de la investigación. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Ahora sí? Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Antes de darle el pase a Tania para que nos dé los antecedentes de esta investigación, quisiera comenzar mencionando que en esta ocasión presentaremos la experiencia de haber realizado la investigación Acción Participativa en Quispicanchi, Cusco. De ahí que nos acompañe Aide Merma como ponente, quien desea dar su testimonio sobre lo que significó para ella esta experiencia. Sin embargo, por los criterios éticos de toda investigación académica, además de haber contado con el consentimiento oral de las 18 participantes de la investigación, en el artículo que actualmente estamos escribiendo se respeta el anonimato y la confidencialidad de la información. Sí. Muy buenas tardes. Como decía también Miguel, mi nombre es Ruptania Nahuamelus Camaita. Yo vivo en un distrito que se llama Urcos, que queda en la provincia de Quispicanchi, de la región del Cusco. Soy psicóloga de profesión y trabajo en la institución Asociación Guaira. Es una institución, es una obra social de la Compañía de Jesús y cuyo objetivo justamente es promover, ¿no?, la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Asociación Guaira tiene 3 líneas de intervención, el que es el de atención propiamente, el de prevención y promoción y el de incidencia. Y acompaña 3 programas. El primer programa, que es el programa de defensorías parroquiales, donde realizamos más la atención en materia de familia, ¿no?, mediante la conciliación extrajudicial y el patrocinio legal, todo en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos en 4 distritos, se tiene 4 defensorías parroquiales en 4 distritos de la provincia y también una oficina de asesoría legal con atención en 2 sedes. En la zona urbana está en el distrito de Urcos, que es la capital de provincia, y en la zona rural el distrito de Ocongate. También el segundo programa que acompañamos es la de prevención de riesgos en adolescentes. Este programa contribuye mediante una estrategia psicosocial a que los jóvenes, los adolescentes puedan fortalecer capacidades, pero sobre todo ayude a prevenir las situaciones de violencia a los que están a veces sometidos. Por ejemplo, la violencia de género, violencia intrafamiliar, la trata de personas, que también es recurrente, y también el hecho de la violencia sexual. Asimismo, lo que también se promueve es la participación de los niños, niñas, adolescentes mediante una práctica participativa en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, y lo que también hace este programa es justamente darles la voz a ellos, ¿no? Se interviene en 6 instituciones educativas que están localizadas en 5 distritos. El tercer y último programa que también tiene Asociación Guaira justamente es el programa de acompañamiento psicosocial a madres, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Este programa tiene la finalidad de aportar, de contribuir a ese crecimiento personal de ellas, ¿no?, mediante las prácticas adecuadas que permitan un crecimiento más personal también en ellas. Se trabaja todo lo que es el empoderamiento y eso les permite a ellas fortalecer actividades o estrategias que les ayuden, ¿no?, a la protección y autoprotección también. Este espacio brinda también un trabajo de talleres de emprendimiento, como le decíamos, más con una intervención de empleabilidad, y tiene un espacio denominado Huiñasunchis, que es una palabra en quechua que significa creceremos, luego les voy a decir el porqué, el nombre, y además cuenta con 3 talleres de emprendimiento, el taller de repostería, cosmetología y un taller de tejido a palitos.
Un poquito tal vez contarles también cómo es que surge este programa del cual son partícipes luego de estos talleres de arte también, ¿no? El programa Wiñasunchis tiene la siguiente, ¿no? Historia, lo voy a decir en resumen. En el año 2017-2018 surge el caso de una adolescente en etapa de gestación que lo que hace es que una docente del distrito donde estudiaba la niña deriva el caso a la institución, pero a la defensoría, porque eran los espacios a un inicio que intervenía Asociación Guaira, ¿no? Indicando de que posiblemente este embarazo era producto de violencia sexual. Asociación Guaira, al tomar el caso, da seguimiento y hace también la derivación a las instituciones pertinentes de llevar el caso. Lamentablemente, por distintas situaciones de violencia que sufría la menor, ella no daba con el nombre del presunto agresor de dicha violencia. Es más, no contaba con una protección de la familia, no había un soporte adecuado de la familia, ¿no? Y lamentablemente este asunto queda archivado justamente porque no llegábamos también a saber, ella se callaba ante dicha situación y como no había este soporte familiar, hace de que la niña, la madre es la adolescente de 14 años que luego da a luz a una niña que a los 2 años fallece porque no hay un cuidado de esta adolescente madre, no hay una protección y queda así la historia. Ahí Asociación Guaira observa que no solo podíamos trabajar desde este espacio legal que ayudaba a permitir a que se defienda los derechos, sino que necesitábamos un trabajo más integral con distintas instituciones que pueda permitir este acompañamiento tanto personal y social de las menores. E inicia en el 2019 este programa de acompañamiento a madres adolescentes que, como les decía, tiene el nombre de Wiñasunchis. Este nombre lo ponemos porque el significado es creceremos y ese es el objetivo que queremos llegar con el programa, permitir ese crecimiento personal trabajando habilidades blandas en ellas, ese crecimiento familiar porque hacemos un acompañamiento también a nivel familiar y además porque con los talleres que se tiene permite una independencia económica que es un factor lamentablemente que permite la violencia hacia ellas. Este es el espacio, pero tal vez para dar un poquito más de sentido, yo quisiera escuchar también y le doy la pase a Aide para que pueda explicar un poquito de su experiencia en este espacio también. Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos y mi nombre es Aide Merma Espetia, vengo de Cusco, distrito de Ocongate, tengo mi hijito de 10 años. Mi experiencia es Institución Guaira y Grupo Wiñasunchis. Yo entré a Institución Guaira que hacía repostería. Yo me capacité en ahí y aprendimos a hacer queques, pay de manzana, alfajores, sobre todo de repostería. Yo me capacité en ahí más antes, también vendía solamente gelatinita, matsita y no tenía mucho ingreso. Ya de ahí capacitando ya yo, como yo aprendí ya, entonces ya vendía ya tengo más ingreso y ya salía a vender ya. Y también nos ha dado nuestro certificado, también ya me servía en algo ya para trabajar en repostería. De ahí cuando acabó nuestro sobre repostería, ya también nos hemos seguido reuniéndonos con mis compañeras y acá la señorita Tania nos hablaba de sobre violencia, sobre igualdad de género y también nos hablaba de empoderar de las mujeres también. Y yo sobre las emociones también, mi testimonio es, antes yo reaccionaba o cuando renegaba, yo le pegaba a mi hijito. Pero ya sabiendo eso, ya yo también ya no le pegaba a mi hijo, sino que rompía los papelitos, así ya en ahí mi amargura pasaba ya. Ya también nos discriminaba,
también nos decía que yo era fea, que yo era gorda, y yo no, como no sabía, me sentía yo que yo misma me sentía que yo no valgo nada. Pero como nos habló de autoestima, entonces de autoestima yo misma miro en el espejo y yo misma digo, yo soy bonita, yo soy hermosa, yo no soy fea, yo misma me valoro ahora, yo misma a mi cuerpo, yo misma digo, yo soy más hermosa, todos somos hermosos porque a veces siempre nos dice en la calle, "Oh, tú eres gorda, tú eres fea, tú eres así, tú no sirves nada", a pesar que no tengo estudio, a veces nos dice, pero gracias a la institución Huayra ya sé a valorarme, he aprendido y muchas cosas nos ha enseñado. Gracias. Si es que he fallado, me van a disculpar. Gracias, Aide. Y ahora, Claudia, vamos, ¿sí? Sí. ¿Continúa? Sí, solamente para dar pase justo a Claudia, ¿no? Luego quiero aterrizar un poco cómo es que luego damos con este trabajo, ¿no? En unión con la Ruiz de Montoya y este tema de investigación, acción participativa mediante el arte. Las compañeras acá conocedoras del trabajo que les expuse de la institución Huayra llegan a la ciudad del Cusco, un poquito a ver, ¿no?, el trabajo de la institución y nos proponen este trabajo mediante el arte. Al escuchar los objetivos planteados de la investigación, observamos que es de mucha importancia porque tenía mucha relación los objetivos que también Uñasunchis persigue, ¿no?, sobre el trabajo más personal en ellas, sobre todo porque son personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, y además que complementa el trabajo de los talleres que realizamos. Entonces, es justamente ahí que este trabajo, tanto de la Ruiz como de la institución Asociación Huayra, tiene mucho sentido el realizar y sobre todo en esta población que es víctima de violencia. Tal vez ahora sí, para entrar a más detalles de esta experiencia del trabajo de investigación participativa mediante el arte, sí doy pase, ¿no?, a una de las autoras de la investigación. Clarita. Gracias, Tania. Para empezar con la parte metodológica de la investigación, quisiéramos contarles un poco sobre el diseño, ¿sí? El diseño de la investigación construyendo relaciones saludables a través del arte con madres adolescentes y jóvenes de Quispicanchi, Cusco, corresponde al de una investigación-acción participativa, en adelante llamaremos IAP. Se trata de una metodología de investigación cualitativa que proviene de las ciencias sociales y uno de cuyos principales exponentes fue el sociólogo colombiano Orlando Falsborda. De acuerdo con Freiden, en 2023, por medio de esta metodología se formulan preguntas sobre problemas o situaciones de un grupo o comunidad con el objetivo de acompañar procesos de cambio de los problemas identificados por ellos previamente. Para el diseño de esta IAP se siguió el modelo propuesto por la psicóloga venezolana Maritza Montero en 2006 para el trabajo en psicología comunitaria. Cabe resaltar que cada acción social generada en un proyecto de investigación-acción participativa necesita ser reflexionada críticamente por agentes externos o investigadores, facilitadoras del espacio, por ejemplo, de acompañamiento a través del arte, y por las agentes internas o coinvestigadoras, las participantes como Aide, en una relación de respeto y transformación recíproca. Por tanto, la construcción del conocimiento no es tarea exclusiva de quienes facilitan el espacio o de los agentes que llegan desde el mundo académico, sino el resultado del trabajo realizado junto con las participantes, a quienes se concibe como coinvestigadoras. En cuanto a los objetivos, el objetivo general fue comprender cómo participar de un espacio de acompañamiento a través del arte puede facilitar procesos de recuperación psicosocial en madres adolescentes y jóvenes víctimas de violencias múltiples de un programa social en Quispicanchi. Los objetivos específicos fueron dos:
El primero fue favorecer el reconocimiento de necesidades y recursos personales y grupales de las participantes por medio de un espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte. Podríamos llamarlo un diagnóstico participativo y situacional. El segundo objetivo específico fue explorar la adecuación de la metodología de acompañamiento a través del arte a la realidad de las participantes. Sin embargo, en este punto cabe realizar una pregunta, ¿no? ¿Por qué trabajar a través del arte en este contexto? Por un lado, por la profundidad y el impacto emocional de las experiencias vividas relativas a diversas formas de abuso y violencia, como la que les ha detallado Tania, como las que les han comentado Aide, a veces no se las puede poner en palabras directamente. El arte y el juego, además de tener un potencial creativo, permiten la expresión prelingüística de temas delicados, de temas sensibles, en contacto, por ejemplo, con el material plástico, con el movimiento del cuerpo, con la música o dramatizando una escena. Después de este primer proceso de elaboración, de alcanzarse una mirada distinta de la situación, podrá narrarse en el discurso lingüístico con menos temor, con menos aprensión. Los espacios de acompañamiento psicosocial a través del arte y el juego facilitan de esa manera la apertura de un espacio seguro para la expresión y el encuentro consigo mismas y el otro de manera menos amenazante. El grupo funciona como un espacio de contención, el grupo conformado por investigadoras y coinvestigadoras, pero también facilita el establecimiento de nuevas formas de relación que no pasen por la desconfianza, la falta de reconocimiento o la violencia. Por todo ello, sin ser espacios de acompañamiento psicoterapéutico, uno de acompañamiento psicosocial puede tener efectos terapéuticos o de reparación psicoemocional. Por otro lado, el proceso de creación colectiva permite pensar otras formas de vincularse, distintas a las ya conocidas, que además pueden haber sido generadoras de malestar individual y colectivo. Las prácticas artísticas colectivas permiten generar posibilidades de transformación de las propias circunstancias de vida y realidades en el acto mismo de crear o de transformar el material de arte. ¿Cómo así? De acuerdo con Claudia Bang, psicóloga comunitaria argentina, ofrecen la posibilidad de imaginar otros mundos posibles y de crearlos en la relación intersubjetiva que se establece con facilitadores y miembros del grupo. Al ser una parte activa del proceso de cambio, los grupos o comunidades se fortalecen. Según James Herken, en 2015, la creación y fortalecimiento de nuevas redes de experiencias sociales basadas en la confianza pueden generar dos efectos. El primero es conectarse con el dolor, procesarlo y reponerse a él, lo que sugiere un proceso de transformación personal. El segundo es que puede convertirse en motor para la transformación comunitaria. ¿Cómo fue el procedimiento que seguimos y que va de acuerdo con la propuesta de la investigación Acción Participativa? De acuerdo con el modelo de Montero, realizar una IAP implica varias fases. La primera es la familiarización inicial, cuyo objetivo es iniciar un proceso de mutuo conocimiento entre participantes y facilitadores o coinvestigadoras e investigadoras que permitirá establecer vínculos de confianza sobre los que se construyan las acciones posteriores del proceso. La familiarización inicial de esta investigación se llevó a cabo desde noviembre de 2021. En realidad, lo que les estamos presentando es un trabajo ya de 2 años, ¿no? Se inicia cuando Nino Villarroel, jesuita y psicólogo egresado de la UAM, Karen Farfán, directora de la Asociación Guaira, y yo iniciamos las coordinaciones para evaluar la posibilidad de diseñar el proyecto de investigación. Se continuó con la revisión de líneas base y diagnósticos situacionales facilitados por la asociación y finalizó en mayo de 2022, cuando desde el IPMEP realizamos un viaje a Quispicanchi para familiarizarnos con los proyectos,
de la Asociación Guaira y conocer a las participantes del programa Guiñazunchis de ese momento. Por medio de entrevistas individuales a 7 de las jóvenes y de una jornada de trabajo con el equipo de la Asociación Guaira, se recogió su punto de vista acerca de la pertinencia de contar con un espacio de acompañamiento psicosocial y de que éste fuese facilitado a través del arte. Fue a partir de la participación protagónica de quienes participaban en ese entonces del programa social, cómo se construyó la propuesta de investigación. Pues ellas manifestaron, por ejemplo, tejer, danzar y gustar del teatro, ¿no? Ese fue un aspecto importante que nos permitió darnos cuenta de que la propuesta podría tener sentido para esa realidad. La segunda fase del proceso es la identificación y jerarquización de necesidades y recursos. Esta tiene como fin realizar un diagnóstico participativo en el que los mismos participantes determinen cuáles son sus necesidades y los recursos con los que cuentan para hacerles frente. No somos nosotras quienes proporcionan esos recursos. Lo que hacemos es acompañar el proceso de reconocimiento por ellos mismos. De esa manera, a partir de este diagnóstico, se diseñan las acciones por ejecutar en las siguientes fases de la IAP. En el caso particular de la investigación que les estamos presentando, se pensó en ejecutar la acción principal, el espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte a modo de taller piloto. De esa manera, además de identificar necesidades y recursos, podíamos evaluar junto con las coinvestigadoras si el trabajo a través del arte se adecuaba a la realidad concreta de las participantes. Es decir, no bastaba que nos lo hubieran comentado en la familiarización. Necesitábamos realmente, en el encuentro con ellas durante el taller piloto, saber si es que la propuesta efectivamente, ¿no?, era acorde con la realidad que habíamos percibido durante la fase anterior. El taller piloto se ejecutó a lo largo de julio de 2023 en 4 jornadas largas de fin de semana. A partir de lo recogido durante la familiarización inicial, el espacio de acompañamiento contempló la puesta en práctica del acto y proceso creativo utilizando distintos lenguajes artísticos y de forma paulatina, con mucho respeto por su espacio personal y grupal, para que las coinvestigadoras pudiesen familiarizarse con la metodología progresivamente y nosotras evitar invadir su espacio. En el primer encuentro se trabajó con dibujo y pintura, con el fin de identificar sus formas de relacionarse y de colocar límites en los vínculos que establecen con los demás. Fue como un pequeño diagnóstico participativo y situacional de las formas de relación en el grupo. En la segunda reunión se utilizó la danza-movimiento, con el fin de reconocer formas paulatinas y respetuosas de vincularse con los demás, de acercarse, de aproximarse desde el cuerpo mismo. En el tercer encuentro se propuso un ejercicio de dramatización sobre un problema o un conflicto de su vida cotidiana, que las coinvestigadoras asociaron a una situación atravesada por violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia de pareja. En un segundo momento, la dramatización incluyó la recreación de la escena a partir de propuestas de cambio o solución sugeridas por ellas mismas. El objetivo de este tercer encuentro fue explorar la capacidad de agencia de las participantes para la formulación de posibles soluciones a problemas comunes en las relaciones cotidianas. Finalmente, en la cuarta reunión, se buscó integrar reflexivamente lo trabajado en cada uno de los encuentros a través de la música, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Por medio de un ejercicio de exploración del sonido de instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión, se realizó una integración de lo trabajado en todo el taller piloto. Se mencionó cómo, así como habían necesitado tiempo para conocer su instrumento antes de unirse a los de sus compañeras, también necesitaron un tiempo para adentrarse en las dinámicas propuestas durante el proceso. Nosotras como facilitadoras
habíamos necesitado también adaptarnos al ritmo de cada una y respetarlo. Además, se resaltó la importancia de conocerse a sí mismas antes de salir al encuentro de las otras personas y cómo, así como había sucedido al interpretar música de manera conjunta, para entablar relaciones saludables al interior del grupo, fue necesario escucharse, escuchar a las demás y respetar los límites de cada quien sin invadir su espacio. La tercera fase de una IAP es la discusión sistemática evaluadora. El objetivo es dialogar y reflexionar con las coinvestigadoras sobre el proceso, recibir su retroalimentación sobre los hallazgos y construir en conjunto los resultados que serán sistematizados más adelante en investigación y divulgados en el entorno académico y comunitario. Escuchar y dar valor a las voces de las participantes sobre el proceso de acompañamiento y reconocerlas como coinvestigadoras favoreció el proceso de desarrollo de capacidades en el que se encuentran, que Aide les ha comentado desde su participación como una de las integrantes del programa Wiñasunchis. La discusión sistemática evaluadora se llevó a cabo en la segunda parte del cuarto encuentro. La siguiente fase de una IAP se conoce como comunicación socializadora del conocimiento. En ella se busca divulgar los resultados, los hallazgos de cada una de las etapas del procedimiento o de todo el proceso en el mundo académico y en el entorno comunitario por medio de artículos publicables, congresos, seminarios web o jornadas en la comunidad que den cuenta de la investigación. Actualmente, como parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Abuso y Violencia de la UARM, Nino Villarroel, Gabriela Acosta, Dafne Zapata, directora del IPMEP, y yo estamos redactando un artículo de investigación sobre la experiencia. Previamente al envío para su publicación y siguiendo el proceso de construcción colectiva con las participantes, se les presentará también el contenido del artículo. Se proyecta que entre enero y febrero de 2024 podamos participar en una mesa de concertación para presentar la experiencia y la investigación a las autoridades de la provincia de Quispicanchi y otras organizaciones que trabajen con la población objetivo. De hecho, compartir esta experiencia aquí con ustedes hoy, ¿no?, es una acción concreta de esta fase de comunicación socializadora del conocimiento. Como pueden observar en el cuadro resumen, para Maritza Montero existen fases transversales a la IAP. Cada espacio de compartir con las coinvestigadoras, con el equipo de la Asociación Guaira, cada reunión de trabajo del equipo en sus distintas fases forma parte de la familiarización transversal. Este proceso de mutuo conocimiento es tangencial, en realidad atraviesa toda la investigación. La sistematización de la experiencia en investigación también lo es. En cuanto a la recolección y análisis de la información, el método principal para el recojo de los datos fue el propio espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte, el cual fue facilitado por Gabriela Acosta y por mí en el distrito de Ocongate, de la provincia de Quispicanchi, en Cusco, con el apoyo de Tania Nahuamel. En cada encuentro, luego de la experiencia creativa, se abría un espacio para la reflexión sobre cómo el proceso creativo había movilizado sentimientos y pensamientos ligados a la historia de vida de las 18 participantes, para facilitar su puesta en palabras y un primer espacio para su elaboración. Para muchas de ellas era un primer espacio de acompañamiento psicosocial grupal en el cual podían verbalizar esta serie de experiencias. En ese momento se pudo identificar aspectos que requerían ser elaborados de manera más profunda en otros espacios, por ejemplo, espacios psicoterapéuticos o de consejería, para recomendar al equipo de la asociación que pudieran ser atendidos. En tercer lugar, se identificaron nuevas posibilidades de acción frente a situaciones ya conocidas que hubieran surgido en el momento de crear.
A lo largo de todo ese proceso, el grupo se fue convirtiendo en un espacio de acogida y contención para las coinvestigadoras, lo cual puede redundar en su recuperación psicoemocional y fortalecimiento. Un proceso ya iniciado por el trabajo que viene realizando la asociación con ellas. Además, se utilizó 2 métodos secundarios de recolección de información. El primero fue una guía de entrevista semiestructurada con orientación biográfica. Esto quiere decir que exploramos la historia de vida con el arte de las 7 participantes entrevistadas, su percepción de sus necesidades y recursos y la adecuación de la metodología utilizada en el taller piloto. El segundo método secundario fue la observación participante, cuya herramienta de registro fue la bitácora o el diario de campo. Cabe resaltar que al ser el método principal de recolección de información, el espacio de acompañamiento a través del arte, utilizando la bitácora o el diario de campo, fuimos registrando las incidencias de lo que iba ocurriendo en el proceso. Tanto ustedes, digamos, desde la lógica de la investigación cualitativa, saben que en el diario de campo nosotros vamos registrando aspectos descriptivos, lo que va ocurriendo en el proceso de manera tangible, visible, pero también aspectos subjetivos que tienen que ver con eso que vamos percibiendo en el acompañamiento y que luego puede dar lugar a una comprensión más compleja de las incidencias. En este espacio, obviamente, estuvieron las 18 participantes. Luego, la información recogida fue transcripta y codificada manualmente durante el trabajo de campo en Quispicanchi y retroalimentada por las coinvestigadoras durante la discusión sistemática evaluadora. Estos son los resultados que les vamos a presentar hoy. Sin embargo, actualmente estamos realizando una segunda codificación en el software Atlas-T, haciendo uso del análisis temático debido a su flexibilidad y capacidad para atender lo emergente, de acuerdo con Brown y Clark. Este segundo proceso de codificación permitirá complementar y profundizar el primer análisis. Siguiendo a Brown y Clark, el análisis temático fue organizado en seis fases: familiarización con la información, generación de códigos iniciales en el análisis manual previo, búsqueda de temas, revisión de temas, que es lo que estamos realizando en este momento, definición y nombramiento de los temas y la producción del reporte o artículo de investigación. Muchas gracias, Claudia. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar el testimonio sobre cómo ha sido participar del programa Wiñasunchis por parte de Aide. ¿Sí? Sí, es Tania. Ok, primero Tania entonces. Antes de continuar para ver los criterios de inclusión, para ver el trabajo con las participantes, un poquito narrarlos de que en el programa Wiñasunchis o Madres Adolescentes actualmente se tiene la participación de 40 integrantes entre adolescentes y jóvenes. De estas 40 son 20 participantes que asisten a los talleres grupales porque por muchos motivos. Uno de ellos que geográficamente viven muy alejadas de la zona urbana donde hacemos los talleres grupales, y porque otros están en proceso de conseguir o continuar con su proyecto de vida. También indicarles cuál es tal vez la ruta de atención que tenemos con nuestras participantes. A inicio del programa, el 2019 que inicia, lo que hacemos es socializar con distintas instituciones, por ejemplo, el centro de salud, centros educativos, programas sociales como el CUNAMás, espacios donde generalmente acuden estas madres para socializar el trabajo, el objetivo sobre todo de este proyecto, para poder, junto con estas instituciones, tratar de ofrecer este trabajo más integrado, ¿no? No solamente preocuparnos por la parte de salud o educación, sino también esta parte personal que mediante los talleres realizamos con ellas. Entonces, el programa Wiñasunchis recibe a las integrantes justamente por derivación de estas instituciones. Las instituciones, al tener contacto con estas madres, ya sea en etapa de gestación o ya madres adolescentes,
o mujeres en situación de vulnerabilidad, derivan el caso al espacio de Huiñasunchis y nosotras hacemos 3 tipos de acompañamiento desde la institución Huayra. El acompañamiento psicosocial, que se realiza mediante los talleres grupales y también realizamos las visitas domiciliares para que podamos ofrecer un trabajo más integral, porque no tiene sentido trabajar solo con ellas si es que no encontramos un soporte familiar. También es importante para nosotros. Y además que estos talleres les permiten a ellas poder, como también lo explicaba Claudia, ¿no?, que ellas se muestren, porque hay a veces situaciones en que ellas verbalmente no te pueden narrar la situación que viven, pero estando en grupo, socializando con sus pares o compañeras, se observan más actitudes en las cuales nosotras podemos acompañar como profesionales. Tenemos un acompañamiento legal en el cual se ocupa de atender los casos en el que algunas madres, por ejemplo, son madres solteras y mediante las defensorías o la asesoría legal damos continuidad con el proceso, sobre todo en temas de alimentos o pensión de alimentos y en temas de filiación. Y el último acompañamiento son mediante talleres de emprendimiento que, como les comentaba, facilitan a poder eliminar o por lo menos disminuir esos factores de riesgo para que ellas puedan ser víctimas de violencia. Estos 3 tipos de acompañamiento ayudan a que las madres adolescentes y mujeres también jóvenes puedan ser formadas integralmente. Entonces, los criterios de inclusión para esta investigación es que las participantes, que en realidad al final de las 20 que venían al grupo de Huiñasunchis, fueron 18 las participantes de los talleres Acción Participativa mediante el arte, porque tenían que ser partícipes de Huiñasunchis. Luego el otro criterio, por ejemplo, era que estén en las fechas y horarios que también indicaba, ¿no?, desde esta misma actividad. Y la otra inclusión era que, claro, que tengan una afinidad a alguna actividad artística, como le decía, el de danza, el de teatro o la música, y bueno, así quedan las 18 participantes, pero aparte de estas, mejor dicho, dentro de las 18 había 4 participantes que dan testimonio de esta, sí, forman parte de este proceso de familiarización, al mismo tiempo que eran parte también de los talleres de arte. Bueno, lo va a explicar más, como decía aquí mi compañera Claudia, sobre este proceso, ¿no?, en el que participaron. Perdón, mi compañera Gabriela. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a pasar a señalar los resultados del taller piloto, pero queremos comenzar esta parte haciéndole una pregunta a Aide, quien nos acompaña hoy y que justamente ha venido para compartir su testimonio de cómo fue la experiencia. La pregunta, Aide, es ¿cómo fue para ti la experiencia del taller piloto, ¿no?, el taller a través del arte? ¿Cómo lo viviste? Y también cómo fue para tus compañeras. Bueno, otra vez. Mi taller de arte, gracias señorita Gabriela y señorita con todos, gracias. Y taller de arte a mí me sirvió bastante. Primero nos comenzamos con dinámicas. Allá llegaron y nos ha dicho va a haber taller de arte y yo pensaba taller de arte, pensaba de pintar, no sé, seguramente vamos, no sé, vamos a hacer, pero no ha sido y más, era más hermoso, más, yo ese día cuando hemos empezado yo me sentí bien, como si fuera una niña, yo cuando primero empezamos a pintar, yo ese rato me olvidé todo, mi preocupación, mi estrés, todo, más bien me ocupaba pintar y dibujar. Y también hemos actuado de cómo solucionar problemas. Y hemos actuado con mis compañeras, con todos, en ahí. Cómo solucionar el problema hemos actuado, yo actué de cantinera,
La mayoría, los varones van a Puerto Maldonado a trabajar, entonces en ahí gastan su plata, se borrachan, a veces llegan sin plata, ¿no? Y ahí, y el varón cuando venía a tomar a mi cantina, yo le sacaba plata, ¿no? Y también nos ha dado cómo solucionar también el problema, de ese problema, cómo podemos salir. Y ya también solucionar problema también. Nosotros mismos también con mis compañeras también hemos actuado también, como teatro hemos hecho, ¿no? Y también hemos solucionado con, a veces no, con juez, con así con DEMUN, a veces ahí allá en los distritos, ¿no? Ahí hemos solucionado también el problema, nosotros mismos también. También hemos hecho también la música, instrumentos. Había traído las señoritas aquí, habían traído unos instrumentos bonitos y cuánto quisiera, claro, vi en tele, en celular así, pero no, nunca he tocado esos instrumentos, ¿no? Y miraba nomás y cuando trajeron, ay, cada uno con los compañeros, ay, el sonido cómo es, ay, no, esito, cada uno agarrábamos, ¿no? Mis compañeras cogían y yo también decía, ay, no, yo también quiero agarrar esito, no, yo también quiero agarrar así, como allá en campo, no, nosotros no agarramos casi esos instrumentos, ¿no? Y bastante a nosotros nos ayudó también eso, los sonidos así. Esos días, los 4, nosotros con mis compañeras, más que todo yo me sentí como una niña, no sé, yo como estaría jugando, algo así, me sentí, mi preocupación, mi estrés, todo a un lado yo le he dejado. Me sentí como una niña, me he vuelto a ser niña, ¿no? Y nos ayudó bastante, gracias a la señorita Gaby y a la señorita Claudia, nos ha ayudado bastante, a mí también me ayudó bastante, me ayudó. Y yo quisiera que vuelvan otra vuelta allá y también nos enseñen, porque hay muchas mujeres, no sabemos, ¿no? Están en sus casas, estresados, así, pensando en la chacra, en los animales, atender a nuestros hijos, así, hay bastantes mujeres también sufrimos, como no sabemos y sufren de violencia a veces, ¿no? Gracias, gracias, ¿no? Gracias con todos. Gracias, Aide. Queríamos comenzar esta parte de los resultados escuchando el testimonio de Aide, porque creo que es la síntesis de lo que hemos podido observar quienes facilitamos el taller, pero también ellas mismas que estuvieron, que fueron parte de la experiencia. Entonces, a partir de la primera codificación de la que les hablaba Claudia, que se realizó estando en campo, además del primer análisis temático, pudimos identificar algunos resultados que han sido subdivididos en 2 subtemas. El primero es sobre la identificación y jerarquización de necesidades y recursos de las participantes. Y el segundo subtema es sobre la adecuación de la metodología. En el primer subtema respondemos al objetivo específico 1 de la IAP, que es favorecer el reconocimiento de necesidades y recursos personales y grupales de las participantes por medio de un espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte. En ese sentido, quisimos recoger aquello que las propias participantes reconocieran como necesidad, para así evitar que lo planteado ahora solo respondiera a lo que quienes facilitamos habíamos observado o interpretado en el espacio de acompañamiento. Sistematizamos entonces 2 tipos de necesidades personales y comunitarias. En cuanto a las necesidades personales, y podemos seguir aquí viendo el orden más o menos para no perdernos con el cuadro proyectado. En cuanto a las necesidades personales, la primera necesidad identificada fue aprender a establecer límites saludables en las relaciones, que les permitieran vincularse con menos riesgo a ser invadidas o a invadir espacios. En el espacio de acompañamiento se llegó a verbalizar cómo el invadir el espacio ajeno podía manifestarse en palabras, gestos, actitudes o actos, los cuales podían llegar a constituir violencia si se expresaban. Por tanto,
se reconoció la necesidad de contar con espacios para reflexionar y procesar las experiencias de violencia vividas en el pasado, pues las participantes, al ser conscientes de su propia historia, pueden llevar a evitar la generación de escenarios similares en la relación con sus hijos e hijas. Y aquí citó a Neira, quien señala que un espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte, como el compartido en el taller piloto, por un lado favorece la elaboración de experiencias de violencia y por otro lado previene que se repliquen escenarios similares a los que ellas vivieron de niñas en sus relaciones. Otra de las necesidades identificada es la construcción o reconstrucción del proyecto de vida. Esta fue explicitada como el deseo de capacitarse para obtener un puesto de trabajo formal y con remuneraciones justas. En cada una de las entrevistas individuales esto fue un aspecto compartido como prioritario por ellas mismas, ¿no? Por las participantes. Y la mayoría de las chicas que entrevistamos nos comentaba que vivían o cuidaban de sus hijos e hijos, pero solas, sin el apoyo del papá, de la pareja en este caso, y porque se encontraban separadas. Tampoco contaban con la ayuda de la familia de origen para cuidar a sus hijos en caso ellas necesitasen salir a trabajar. En estas circunstancias, entonces, capacitarse y desarrollar las habilidades para autogenerar ingresos o encontrar un trabajo dependiente es fundamental. Otra de las necesidades personales identificadas fue contar con espacios de disfrute y relajamiento más allá de su rol de madres. Un poco lo comentaba Aide cuando decía que les ayudaba a olvidarse de sus preocupaciones, disfrutar el arte de dibujar, de moverse también las llevaba a jugar. Esta necesidad en específico del espacio de disfrute y relajamiento fue implícita, es decir, no se llegó a verbalizar en el taller. Sin embargo, con quien facilitamos, con Claudia, pudimos observar que durante las actividades artísticas, las dinámicas, las chicas llegaban con sus hijos e hijas y que muchas de ellas, las que tenían hijos pequeñitos, tenían que estar con los hijos dentro del espacio de acompañamiento. Y nosotras podíamos ver en sus gestos que querían continuar con la actividad, querían estar concentradas, pero debían de atender a sus hijos. Entonces aquí identificamos la necesidad de un espacio para ellas independientemente de su rol de ser madres, ¿no? Del rol de ser madres, donde ellas pudieran también tener un espacio de esparcimiento, de relajamiento, como ellas mismas lo mencionaban. Ahora bien, las necesidades comunitarias, que es este segundo tipo de necesidades que sistematizamos, tiene que ver más allá de la realidad individual de las participantes. Implica las relaciones con los demás, con el grupo, la comunidad y la sociedad. La primera necesidad comunitaria identificada fue fortalecer el trabajo en red. Desde que las chicas, las jóvenes participan o son parte del programa Wiñasunchis, se reconoce ya un trabajo en red y entonces esta necesidad tiene que ver más con el continuar lo ya iniciado, como ya nos comentaba todo el trabajo que han hecho en el programa Wiñasunchis, es continuar con lo ya iniciado y fortalecerlo. Anudado a ello también la exploración en el taller piloto, a partir de esta exploración pudimos identificar 3 niveles de trabajo en red. El primero es el trabajo en grupo, el espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte que se ofreció durante este taller estableció una primera red de soporte para las participantes, ya que el grupo se convirtió en un espacio de contención para ellas. Asimismo, tanto en la reflexión, en los espacios grupales, como en las entrevistas individuales, las jóvenes mencionaron que era menos difícil poner en palabras sus emociones y pensamientos en un espacio grupal que estando solas frente a alguien más.
¿sí? Por ejemplo, como estando frente a un psicólogo, solo en un espacio individual. Ese es el primer nivel del trabajo en red. El segundo vendría a ser la red establecida entre cada una de las participantes y ellas como grupo con la Asociación Guaira. Participando del programa Huiña Sunchis, establecieron las participantes un vínculo con una asociación que les permite acceder a oportunidades formativas que las llevan a desarrollar distintas habilidades para conseguir trabajo o para tener mayores opciones de ingresos económicos. Además, la relación preexistente entre las participantes y la asociación favoreció que quienes facilitamos pudiéramos establecer un vínculo de confianza con ellas, ¿no? En mi caso fue la primera vez que iba, en el caso de Claudia, pues ella ya había estado en la etapa, en la fase de familiarización, que bueno, luego lo comentaré, pero también fue un factor que ayudó al establecimiento del vínculo con las participantes. En el tercer nivel del trabajo en red se refiere a los vínculos establecidos entre la Asociación Guaira y otras entidades del Estado y la sociedad civil, como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. De esta manera se extiende la red de soporte para las jóvenes del programa Huiña Sunchis, pues se amplían las posibilidades de acompañamiento, de acceso a servicios de salud mental y de justicia. El proyecto en sí, Construyendo Relaciones Saludables a través del arte con madres adolescentes, vendría a ser también un ejemplo de este trabajo en red del tercer nivel, ya que la comunidad y universidad construyen conocimiento integrando saberes populares y académicos. Luego tenemos los recursos. Estos pueden definirse como las capacidades con las que cuentan las participantes y que pueden movilizarse para responder a las necesidades detectadas. Según Montero, quien señala que los recursos o capacidades pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, personales, comunitarios, culturales, etc., los identificados durante el taller piloto incluyen estos tres mencionados. Dentro de los recursos personales tenemos la creatividad de las participantes, lo cual pudimos evidenciar en las mismas actividades artísticas, en los procesos creativos y reflexivos también. Y como ya lo mencionaba Claudia, el trabajo fue ir entrando de manera sutil y paulatina a cada actividad, sin que sea invasivo para ellas, y poder trabajar el tema de los límites saludables en las relaciones. Si bien había una consigna por cada actividad del encuentro, no había una estructura preestablecida. Nosotros podíamos dar una consigna, pero eran ellas las que exploraban, ¿sí? A partir de cada herramienta artística, ya sea un dibujo, a partir del movimiento. Solamente hacíamos algunos señalamientos y preguntas para que ellas mismas pudieran realizar las relaciones entre la experiencia, ¿no? Entre lo explorado y entre las emociones, pensamientos que les iban surgiendo en las mismas dinámicas. Es importante mencionar que el contexto cultural de Quispicanchi ya se caracteriza por la diversidad de expresiones artísticas como el tejido, bordado. Entonces, el contexto en el que ellas han crecido facilita la emergencia de esta creatividad. Ahora bien, otro de los recursos es la agencia, la capacidad de agencia que también se había mencionado anteriormente. En el tercer encuentro con la dramatización pudimos ver cuando ellas propusieron las vías de solución frente a un caso de violencia intrafamiliar, pudimos ver cómo estas dos alternativas implicaban que ellas se hicieran cargo y también tomaran acción frente a la problemática. Si bien estas respuestas, aunque no representan transformaciones estructurales profundas, pueden significar pequeños cambios en cuanto a transformaciones de circunstancias con las que ellas conviven cotidianamente. Dentro de los recursos comunitarios, identificamos el sentido de comunidad. Esto pudo percibirse en las participantes, por ejemplo, cuando estaban dentro de las mismas actividades, se preocupaban, estaban atentas si alguien había faltado, si alguna compañera no asistía al encuentro, y lo que pudimos percibir en ellas es la conciencia de sí mismas, pero también la conciencia de grupo, y la conciencia
como colectivo que implicaba o que incluía también a quienes facilitábamos. Luego, otro de los recursos fue la participación y compromiso. Estos fueron reconocidos en el grado de involucramiento y sentido de pertenencia de las participantes con el grupo del taller piloto y con el programa Wiñasunchis de la Asociación Guaira. Como ya mencionaron antes, fueron 18 participantes y las que se inscribieron al taller piloto, 14 las que asistieron, y el proceso se sostuvo con las 14 que asistieron, que fueron entre 3 o 4, ellas asistieron entre 3 o 4 encuentros. De esta manera, el taller piloto se convirtió en un espacio de participación en el que las jóvenes podían también sentirse libres de opinar abiertamente. Y luego el otro subtema es sobre la educación de la metodología de la IAP. Este segundo subtema responde al objetivo específico 2 de la IAP, que es explorar la adecuación de la metodología del acompañamiento psicosocial a través del arte. Es decir, queríamos ver si es que se adecuaba esta metodología a la realidad de las participantes. Encontramos, como parte de la discusión sistemática evaluadora, pudimos escuchar que las chicas validaron el espacio de acompañamiento por 3 razones. La primera, por la capacidad de disfrute, como le decía Aide, volver a conectar con la capacidad de juego y disfrute, ¿no? Y volver a sentirse como niñas, que las llevó a dejar atrás las preocupaciones. Asimismo, pudieron expresar las emociones que las llevó a sentir alegría y motivación para continuar el día de un modo distinto, sin las preocupaciones con las que habían llegado al espacio. Otra razón por la que validaron esta metodología a través del arte fue por la acogida y contención grupal. Ellas mismas mencionaron que se sintieron acogidas, sintieron contención por parte del grupo y mencionaron que se creó un ambiente de confianza donde ellas podían incluso compartir, confiar experiencias difíciles, ¿no? Experiencias de violencia que habían vivido en el pasado, ¿no? Esto último es fundamental si se considera que el sostenimiento emocional de las jóvenes y la confianza en el grupo como espacio de contención puede significar un referente de establecimiento de vínculos saludables, ¿no? Es decir, que ellas pudieran encontrar en ese espacio grupal estos vínculos con las demás participantes y con las profesionales que también estaban en el espacio. Y por último, tenemos el recurso, digamos, la razón por la que ellas validaron la metodología, que fue el fortalecimiento y transformación. Las participantes compartieron que el espacio, aunque breve, porque fue un taller que duró 4 semanas, bueno, fueron 4 fines de semana, les permitió desarrollar mayor confianza en lo que ellas podían lograr. También pudieron aprender a hacer frente a las situaciones de violencia y eso lo pudimos evidenciar cuando ellas proponen las vías de solución después de la dramatización. Y también reconocieron que no se encontraban solas, que contaban con las redes de soporte que habían construido también junto con la Asociación Guaira y otros profesionales que las acompañan en el programa Wiñasunchis. Por último, consideramos que el taller piloto evidenció que un espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte puede constituir una posibilidad para la generación de procesos de transformación personal y comunitaria en este grupo específico de jóvenes. Muchas gracias. Ahora voy a dar pase a Claudia para un resumen y terminamos. Para finalizar, entonces, vamos a integrar algunas conclusiones de todo el proceso de investigación-acción participativa. En primer lugar, la investigación se concretó y se construyó desde la acción misma. Realizar una IAP supone construir teoría en la acción, un proceso de acción-reflexión constante que en realidad es arduo y complejo, pero que permite construir conocimiento en y desde el encuentro intersubjetivo entre investigadores y coinvestigadores
para alcanzar una mayor comprensión de los problemas detectados y acompañar procesos de cambio. Como metodología de investigación cualitativa, resalto la idea de la complejidad del proceso y lo arduo del proceso. Les estamos presentando una experiencia que lleva 2 años de realización en un primer intento de sistematización. La investigación cualitativa ofrece muchas posibilidades para poder dar cuenta de la subjetividad de quienes, junto con los investigadores que llegan de la academia y se convierten en coinvestigadores, pueden llegar a construir y pueden llegar a descubrir por sí mismos, ¿no? Allí radica lo valioso, pero es importante resaltar que no es un proceso sencillo, ¿sí? En el trabajo comunitario con grupos en situación de vulnerabilidad, es importante atender el autocuidado del equipo, ¿sí? De ahí que ambas facilitadoras hayamos tenido espacios de coordinación y supervisión de pares antes, durante y después de cada intervención para reflexionar sobre la práctica del acompañamiento y lo que la experiencia nos estaba suscitando. Ello redunda en la mayor comprensión del proceso, el bienestar de las participantes y del equipo también. Por eso decimos que es un proceso de construcción conjunta del conocimiento. En segundo lugar, ambos objetivos específicos fueron alcanzados. Sobre el objetivo específico 2, las coinvestigadoras señalaron que la metodología utilizada en el espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte se adecuó a su realidad específica, por 2 razones, ¿no? Además de su sensibilización individual y grupal con el arte, la tradición cultural y artística de Quispicanchi es rica. Este espacio fue provechoso para ellas por 3 motivos. Les permitió reconectar con su capacidad de juego y disfrute, como señala Aide, en un espacio que les permitió ir más allá de su rol de madres. Se sintieron acogidas, contenidas y sostenidas por el grupo, no solo por las facilitadoras. Se evidenció procesos de fortalecimiento ya iniciados como participantes del programa Wiñasunchis, pero también se identificó pequeños hitos de transformación, ¿sí? Es decir, movimientos de cambio que nosotros podemos reconocer que son propios de 3 aspectos. Son propios de toda comunidad y las coinvestigadoras se perciben como una comunidad al formar parte del programa Wiñasunchis. Son parte también de todo proceso creativo a través del arte, como les hemos ido mencionando, y son parte de la metodología de investigación cualitativa utilizada, la investigación-acción participativa. Muchas gracias. Es lo que le queríamos presentar hoy, nuestros hallazgos preliminares construidos con Aide y con las otras 17 coinvestigadoras que están en este momento en distintos distritos de Quispicanchi. Bueno, y esperamos que ahora podamos compartir más aún en este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias Claudia, Tania, Aide y Gabriela por su exposición. Y ahora pasamos al momento de preguntas. Vamos a ir pasando unos papelitos para que puedan hacer sus preguntas por escrito. Mientras voy a reaccionar, voy a tratar de compartir un comentario y algunos puntos que me han llamado la atención de su exposición. El primero es que qué importante es la necesidad de contar con espacios como los que ustedes han ido trabajando, ¿no? Espacios que faciliten que las personas se sientan acogidas y seguras para compartir y trabajar procesos internos de dolor, procesos que han sido complejos. Pero también su investigación, el trabajo que han hecho, muestran que estos espacios se construyen, obviamente, no son espacios que se dan tal vez de manera esporádica, porque justamente trabajar temas complejos tiene que tener una contención. Y en nuestro país y en las realidades que vivimos, estos espacios se echan mucho de menos. Más allá de una investigación académica, también ha sido un aporte humano y fraterno a nuestro contexto. Y uno de los términos claves
ha sido el acompañamiento y también el arte. El arte como medio, como una forma de poder expresar aquello que las palabras no pueden decir, como decían, pero también el arte no solamente creo hay que verlo como un medio nada más, ¿no? Porque eso sería meterlo en una lógica utilitarista al arte. El arte es una expresión humana que brota de lo más adentro de nosotros. Es como un lenguaje que nos permite manifestar sentimientos, experiencias que las palabras todavía no pueden decir, ¿no? El arte, más allá de un medio, es una expresión humana y aquí nos ayuda a crear estos espacios que ustedes han ido trabajando. Bueno, y otro punto, el último nomás que quiero resaltar, decir, es la valentía, Aide, de las mujeres que han podido participar en este proceso y la valentía de trabajar estos temas, estas historias que uno vive, ¿no? Y es la valentía de las mujeres. Sabemos que la violencia toma muchas caras, pero para la mujer toma otros matices que muchas veces agravan más las realidades, ¿no? Entonces, felicitarte y felicitar a todas por la valentía y lo admirable de su testimonio, que además son ahora agentes, ¿no?, de cambio, que ahora pueden dar testimonio en su comunidad a otras mujeres que sí es posible trabajar estas heridas que llevamos, ¿no? Sé que muchas gracias a Aide, muchas gracias a todas ustedes. Mientras van haciendo algunas preguntas, a mí me gustaría presentar algunas relacionadas también a lo que he comentado. El arte es un término clave en toda esta investigación. Muchas gracias. Y el acompañamiento, ¿no? Acompañamiento y arte. ¿Cuál pueden ser? Hemos visto que el arte facilita muchísimos procesos y crea espacios de acompañamiento. Pero ¿cuáles serían también los límites que tiene el arte, ¿no? ¿Hasta dónde el arte nos puede permitir trabajar, dialogar, crear espacios de acogida? De repente, Claudia, no sé. Gracias, Miguel, por tus comentarios y por tus preguntas, porque además reflejan mucha sensibilidad con la, digamos, con la presentación que hemos querido traerles hoy. Creo que podríamos hablarlo en términos de retos, ¿no? Y creo que lo primero es resaltar algo que mencionamos durante la presentación, ¿no? Hemos llamado a este espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte. No es un espacio psicoterapéutico, no es realizar terapias por el arte, porque eso implicaría pues, un proceso de largo aliento en el cual se profundicen aspectos, si quieren, desde la lógica psicoanalítica más a nivel inconsciente. Aquí no, aquí trabajamos desde la lógica del consciente y el preconsciente, teniendo mucho cuidado en no abrir esas heridas de las que hablaba Miguel, que no podamos cerrar en este espacio. Entonces, básicamente, como les describí en el procedimiento, verbalizamos afectos, acogemos lo que las jóvenes traen al espacio, hacemos algunos señalamientos, pero que estén listas para escuchar y para procesar. Siempre teniendo cuidado de no abrir aquello que no pudiéramos cerrar en el tiempo acotado con el que contábamos. De hecho, lo pensamos a modo de taller piloto porque lo que también estamos haciendo, además de sistematizar la experiencia en artículo de investigación, es generar con todos estos resultados un nuevo proyecto que nos permita, ojalá, poder ejecutar el espacio de acompañamiento de mayor aliento, ¿no? Creo que ese sería el primer reto. El segundo
tiene que ver con, y por eso les hablaba de un proceso arduo y complejo. Sin la familiarización inicial que realizamos, no habríamos podido generar una propuesta que conjugara intereses de investigadoras y coinvestigadoras, ¿no? En ese sentido, para que una propuesta como esta funcione, en principio, la expresión a través de distintas formas o de distintas estrategias artísticas tiene que ser un recurso de la población objetivo. Eso evita que la propuesta venga impuesta desde el mundo académico y no responda a las necesidades o a los propios recursos de las participantes. En la familiarización inicial, ellas nos dijeron de manera explícita, ¿no?, que el tejido y el bordado es propio de la riqueza artística de Quispicanchi, pero también nos hablaron de sus experiencias con la danza, con la música, nos hablaron de sus experiencias con el teatro. De hecho, Aide actúa, ya, si ella quiere les comentará un poquito, pero en esta familiarización fue importante encontrarnos, ¿no?, con la perspectiva desde ellas mismas para poder construir un proyecto de investigación que realmente hablara desde las voces de las coinvestigadoras, ¿no? En ese sentido, esta propuesta funcionó porque la expresión a través del arte es uno de los recursos de las 18 participantes. Otro reto, digamos, y este sería, creo, el último por comentarles por mi parte, tiene que ver con que sea una propuesta intercultural, ¿sí? Porque hemos realizado la investigación en una zona rural andina. Y entonces, otra vez, los procesos de familiarización transversal pues, han sido fundamentales, ¿no? Y ¿por qué les hablo desde la lógica de la interculturalidad? Porque la capacidad, digamos, para utilizar distintas estrategias de arte como recurso de las participantes no es una realidad únicamente individual. Es decir, desde la lógica de Mitjans, y esto lo propone en 2006, en 2008, la creatividad, que es un resultado del que les habló Gaby, es una manifestación de la subjetividad, pero de la subjetividad entendida desde la propuesta de González Rey como una capacidad a la vez individual y colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el entorno en el que nosotros nos desarrollamos puede o no facilitar el desarrollo de la creatividad, en este caso la creatividad materializada a través de alguna experiencia con el arte. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí estamos en un entorno académico, desde la formación escolar, desde la formación universitaria o desde un espacio de acompañamiento psicosocial, es posible generar ambientes que faciliten el desarrollo, como diría Winnicott, ¿no? Y en este caso en particular, ¿sí?, partiendo de esta noción más compleja de la creatividad, ¿no? Si la creatividad puede facilitarse a partir de las condiciones que se vayan generando en el entorno, entonces un espacio de acompañamiento psicosocial a través del arte también lo puede hacer, ¿no? Gracias, Claudia. Una segunda pregunta, me gustaría dirigirla a Aide. Esta experiencia que tú has vivido ha sido sumamente enriquecedora para ti. ¿Cómo animarías a otras personas a vivirla? A otras personas que sabes que les haría mucho bien. ¿Qué les dirías? ¿Cómo les aconsejarías a que se atrevan a pasar una experiencia así como tú la has tenido? Bueno, yo diría hay hartas mujeres, ¿no?, que no son interesadas, y yo le contaría, y creo que
Me van a disculpar. No, sí. A otras personas, ¿cómo animarías tú a que pasen una experiencia como tú la has vivido? ¿Qué les dirías para que Claro. se animen? Mi experiencia yo le contaría que yo, claro, animaría a otras compañeras o a otras mujeres, más que todo nos enseña de muchas cosas, claro, de otras mujeres. Sí, Ah, ya, Sí. entonces puedes responder en quechua y te lo va a traducir. O si no, en quechua. Y si responde a la pregunta que te dicen, digamos, en quechua, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, pues experiencia ya que te Hola, ¿me logran escuchar? Ya, señora, y tapuya sungiko, y me tan campa experiencia que servicio queman, y me tan can wakin warme kunata newaj, y me tan can recomendaba, y me tan paikuna más junta kunanko takan munawaj, llapanko ashka warme kuna, kaita ruanankopaj, y me tan can animawaj ashka llapanko, poco a poco, comunidad campesina kunapi, ajnata que metodología majena, hay con nanango parek, junta con monangopa. Arquecha no gata No, nasa. no kaya niman, guarmi masi kunata, kamuiches y más ta capacidad sunches, más que todo, namanta remanches discriminación, manta violencia familiar, en la mayoría del campo, guarmi con sufrentes de violencia, esposo maca con o llanca de puerto maldonado, manche, pai con machas colgate tocó mongurik, mana colgate chayamon, y diría es programas que nos no caigo tiana pawan como está y más anima iman no que caso no experiencia con William Shanrik claro antes no kat kamerawan kangan kina kaina pero kunan mananya china tan amchikan niya ya chaninya gracias pai kuna ya chachon con más institución weira. En este caso, la señora lo que nos quiere decir es que hay muchos casos en las comunidades campesinas sobre violencia, no solamente verbal, física o algo. Hay muchos traumas o de repente que existen en las comunidades y ellas, por ejemplo, quieren animar a muchas mujeres que se unan a esto, porque también hay casos que sufren maltrato de sus parejas, gastos que ocurre o abandonos o se van los esposos a trabajar a otros lugares. Entonces, con el apoyo que les ha brindado el proyecto Guaira y los especialistas, ellos y las mujeres mayormente se animan y les ha ayudado bastante a sobresalir, a sobrellevar estas cosas y todo eso, ¿no? Entonces, quieren animar, quieren que más mujeres se unan a este proyecto y ojalá que siga y les está haciendo mucha ayuda, ¿no? Eso lo quiere decir. Muchas gracias. Una pregunta más. Todos sabemos que es difícil el enfrentar las heridas que causa la violencia y es admirable cómo ustedes han podido trabajar este tema a través del arte. Lamentablemente el hecho de ser mujer hace que la violencia tome otros matices que la profundizan y la vuelven más graves. Como mujeres que han participado en este grupo de investigación, este grupo de acompañamiento a través del arte, ¿qué le dirían a otras mujeres que están pasando por momentos difíciles en su vida? Tal vez antes de pasarle también a Gabrielita, quisiera yo también un poco responder desde el espacio que también acompaño. Como mujer, tal vez el mensaje que les indicaría, además de mis compañeras, es, primero, que reconozcamos nuestro ser mujer. Sin un reconocimiento no vamos a poder dar un segundo paso. Segundo, también es bueno reconocernos víctimas, ¿no?, de cualquier tipo de violencia, pero no quedarnos en la victimización, porque eso no permite valorarnos, no permite observar las múltiples cualidades que también tenemos como mujer. Y es importante también indicarles, y no solo a las mujeres, sino también a los varones,
ya siendo hijos, hermanos, padres, esposos, que este tema de valorar a la mujer no solo parte solamente desde las mujeres, sino es un trabajo más integral, reconocer desde la propia humanidad, seas varón o mujer, es un tema que implica el trabajo familiar. Por eso nosotros reconocemos mucho y hablamos de este tema de acompañamiento, justamente porque queremos sacar esa victimización que a veces nos han enraizado a nosotras las mujeres. Este tema de acompañamiento hace a un lado al tema de ayuda, y eso siempre comparto con las mamás a las cuales acompañamos, porque generalmente se dice hay que ayudar al grupo de mujeres, y esto hace de que borre las habilidades y capacidades que tenemos como mujeres. En cambio, el acompañar solamente fortalece a reconocer las múltiples, como les decía, cualidades que tenemos para así ser realmente el ser humano que somos como mujeres. Esa sería mi respuesta. Tal vez Gavisita también. Como dice Tania también, creo que el trabajo en red es muy importante, ¿no? Y el mensaje que yo le daría a las mujeres, en realidad creo que en algún momento de nuestra vida estamos expuestas a distintos tipos de violencia en general. Y es importante el saber a dónde podemos acudir, ¿no? A qué entidades, a quiénes podemos confiar la experiencia de violencia, ¿no? Quién nos puede escuchar y sobre todo poder acceder a un espacio de acompañamiento, ¿no? Y si en el lugar donde vivimos, en el contexto, tenemos la oportunidad de acceder a un espacio de acompañamiento, creo que sería el inicio para poder comenzar un proceso para sanar, ¿no? O como lo mencionamos a partir de la experiencia del taller piloto, poder buscar que no se repliquen escenarios similares y que puedan reparar, ¿no? La violencia en un espacio que les dé contención y que las acoja, ¿no? Muchas gracias, Tania, Gaby, por sus respuestas. Vamos a proceder con las preguntas del público según el orden de llegada. La primera es cómo se da el monitoreo del proyecto. Bueno, entendido como una evaluación a lo largo del proceso, definitivamente una primera forma de ir monitoreando el transcurso del proceso fue la sistematización propiamente dicha que íbamos realizando encuentro tras encuentro. Otra manera de ir monitoreando fue las reuniones en las que de reflexión sobre la práctica del acompañamiento que hemos tenido a lo largo del proceso, y no me refiero solo al mes de ejecución del taller piloto, me refiero a lo largo de estos 2 años, ¿no? En este momento, si hablamos de la evaluación del proyecto entendida como la que se genera hacia el final, no la tenemos. ¿Por qué? Porque lo que queremos generar en este momento es el artículo de investigación que sea además un medio de verificación del trabajo que hemos venido realizando y una nueva propuesta construida sobre la base de lo recogido en esta experiencia. Si todo sale bien y podemos concretar la ejecución del proyecto de mayor aliento que habíamos pensado con un mínimo de 6 meses de intervención, allí sí, además del monitoreo constante durante la ejecución, pues nos interesaría tener esta evaluación general hacia el final que pueda dar lugar a nuevas propuestas de intervención, otra vez acordes con la realidad. Nos queda tiempo todavía para algunas preguntas. Una de ellas dice, quizá comentar situaciones inesperadas que podrían haber planteado cambios en la metodología o en la forma de trabajo con las participantes. Si quieren pueden comentar, a mí se me vienen en este momento 2 ideas. De hecho, gracias por tu interpretación, porque
una de las primeras situaciones que tienen que ver además con que la propuesta pueda tener un enfoque intercultural, tuvo que ver con que las participantes todas son bilingües quechua-castellano. Sin embargo, como han visto en el momento de la interpretación, tenían la libertad de expresarse en quechua y alguna de las participantes, otra de las participantes fungía o actuaba de intérprete para que nosotras entráramos en contacto, ¿no?, desde el español. Entonces, definitivamente ese fue un aspecto importante para que la propuesta responda a un enfoque más intercultural. Si no hubieran sido bilingües quechua-castellano, pues esto no habría funcionado, ¿no? Lo segundo que recuerdo es que obviamente quienes están familiarizados con el trabajo de psicología comunitaria saben que uno puede tener una propuesta, pero en campo ocurre otra cosa, ¿no es cierto? Y uno tiene que estar preparado para eso, para no bloquearse, para que no nos venza la angustia y poder, así como trabajamos a través del arte, ir creando en el momento. Entonces, por ejemplo, la propuesta del diseño implicaba que la secuencia de trabajo que les hemos presentado en el procedimiento iniciase con dibujo y pintura para entrar paulatinamente a un momento más de autoconocimiento de las participantes, como les decía, ahí de la primera reunión. La segunda la habíamos pensado como dramatización. La tercera recién estaba pensada como trabajo con danza-movimiento. ¿Por qué? Porque trabajar desde el cuerpo podía ser movilizante en el contexto de personas afectadas por violencias múltiples y extremas incluso. Y el cuarto encuentro estaba pensado para trabajar con música. Sin embargo, cuando llegamos al primer encuentro, nos percatamos de que, es más, el cierre de la IAP fue con una danza de las jóvenes coinvestigadoras. Ellas habían preparado junto con Tania para el Día de la Madre de este año una presentación y entonces ellas, eso fue en el tercer encuentro, nos enseñaron la danza a nosotras, intercambiamos lugares, ellas facilitaron el espacio enseñándonos la danza y el cierre del cuarto encuentro fue así. Entonces, cuando las conocimos, cuando iniciamos el taller piloto, ellas nos quedamos en que nuestro cierre podía ser a través de la danza que practicaban, digamos, y además disfrutaban, ¿no? Y nos dimos cuenta de que de repente trabajar con dramatización en el segundo encuentro iba a ser muy movilizante, porque había que identificar situaciones. Ya saben, una investigación de acción participativa se hace preguntas sobre problemas o conflictos cotidianos para acompañar procesos de cambio, por pequeños que sean, para ir generando movimientos que a largo plazo puedan generar un cambio mayor. Entonces, nos percatamos de que en el segundo encuentro podía ser muy movilizante trabajar la escena. Así que invertimos el orden porque ellas nos enseñaron que la danza era un lenguaje muy suyo. Entonces invertimos el orden y funcionó muy bien el trabajo con danza-movimiento porque lo que hicimos fue ensayar formas de aproximarse al otro desde el cuerpo muy respetuosas, no invasivas, no amenazantes. Y nosotras como facilitadoras también realizábamos el ejercicio con ellas, ¿no? Ese fue un cambio importante en esa secuencia inicial y que resultó otra vez del encuentro intersubjetivo entre investigadoras y coinvestigadoras. Bueno, muchas gracias. Nos queda muy poco tiempo, no nos va a dar para otra pregunta. Les agradecemos a Claudia, Tania, Aide y Gabriela por su ponencia, por presentarnos esta investigación con impacto social en reparación de la violencia a través del arte. Y agradecerles a todos ustedes también por su participación. Muchas gracias.